así de forma sucesiva hasta que tenemos un total de 23 divisiones. Y estas 23 divisiones, las primeras 16, son zonas de conducción y las últimas 7 son zonas de transición, hasta llegar a la superficie de mayor intercambio, que van a ser los alveolos. Habíamos visto características anatómicas e histológicas que le van a dar diferentes características funcionales a toda la estructura del árbol traqueobronquial. Dentro de ellas vimos que entre mayor calibre o la parte más proximal vamos a tener estructuras de conductos con mayor cantidad de cartílagos y menor cantidad de músculo liso. ¿Qué quiere decir? Que su capacidad de broncoconstricción o broncodilatación va a estar limitada hasta llegar a lo que son los bronquiolos terminales. Estos bronquiolos terminales lo que van a tener, proporcionalmente hablando, menor cantidad de cartílago y mayor cantidad de músculo liso. Quiere decir que estos bronquiolos terminales son el principal punto de resistencia a nivel del árbol traqueobronquial. Cuando hablamos de resistencia al flujo de aire, ¿sí?, básicamente lo están dando lo que son los bronquiolos terminales. No obstante, mencionamos que todo el árbol traqueobronquial va a tener la capacidad de contraerse de broncoconstricción o broncodilatación. Vamos a tener varios estímulos que provocan esa broncoconstricción o esa broncodilatación, como puede ser un proceso inflamatorio, como puede ser un proceso alérgico, que bueno, es más evidente que nosotros vemos, por ejemplo, en los pacientes que tienen asma, una crisis asmática, un cuadro de crisis asmatiforme, es decir, que tienen algún cuadro de broncoconstricción sin que esos pacientes sean asmáticos. A veces se puede ser por cuestiones vegetativas, como por ejemplo puede ser una pneumonitis química, lo frecuente, pues la señora que va a lavar el baño y se habitualmente mezcla ahí ácido muriático con cloro, y entonces lo que hace, gasifica y entonces aspira el gas, que causa una inflamación severa, tanto de parénquima pulmonar como del árbol traqueobronquial, y como cuestión reactiva, pues va a presentar un cuadro de broncoespasmo, ¿sí? Pero de forma normal, cuando nosotros inspiramos, los bronquios se abren. Cuando nosotros expiramos, va a haber cierta capacidad de que estos se cierren. Se llama reactividad bronquial. En ocasiones esto puede estar aumentado y llamamos hiperreactividad bronquial cuando tenemos alguna cuestión como puede ser el asma o alguna cuestión irritativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta parte de lo que es el músculo liso, ¿sí?, y la reactividad bronquial obedece a la inervación del sistema nervioso. Y el sistema nervioso, la inervación, vamos a tener diferentes tipos de receptores nerviosos. De los principales, vamos a ser receptores beta 2. Gran cantidad de receptores beta 2. Tenemos también receptores alfa 1 y tenemos receptores colinérgicos. Los receptores beta 2, cuando se estimulan este tipo de receptores, su efecto neto va a ser broncodilatación y va a ser aumento de las secreciones, aunque en realidad no es tanto, o sea, aumentan las secreciones, pero de forma no tan considerable. Los receptores son beta 2, los colinérgicos, broncodilatación, un aumento de secreciones. La broncodilatación y el aumento de las secreciones. El efecto de los receptores alfa 1 va a ser disminución de las secreciones. Y el efecto de los receptores
colinérgicos va a ser broncoconstricción. Colinérgicos. ¿Y es la que? Broncoconstricción, ¿sale? Entonces, ¿quiénes hacen broncodilatación? Los receptores beta 2. ¿Quiénes hacen broncoconstricción? Los receptores colinérgicos, ¿sale? ¿Los delta? ¿Los es delta 1? Alfa 1. Alfa. ¿Sale? Bronco, sí. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene hiperreactividad bronquial, es decir, un episodio de broncoespasmo, quería haberlo visto todo, pero creo que no. Muy bien, entonces, por ejemplo, un paciente que tiene broncoconstricción, ¿sí? Un ataque de asma incluso, ¿sí? ¿Cómo mediarían ese ataque en base a lo que serían los receptores? Si el paciente tiene broncoconstricción. Sí, tendrías que bloquearlos. Exactamente, le vas a dar algo que estimule a los receptores Beta 2. ¿Sí? Si los estimula, se llama agonista. Tú le das un agonista beta 2. ¿Con cuál tienes un agonista beta 2? El salbutamol, el salmeterol, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué más le daría? En base a esos receptores. Un bloqueador. ¿Un bloqueador de qué? De los colinérgicos. Los colinérgicos sería un anticolinérgico. ¿Sí? Entonces tenemos varios anticolinérgicos. ¿Alguien conoce alguno? No, un anticolinérgico. Empieza con no sé, sí, bueno, sí, o con I, o T. Un anticolinérgico es, por ejemplo, el bromuro de hipatropio. ¿Cómo? Bromuro de hipatropio, mejor quien sea asmático, tenga muchos asmáticos. Pues hay un medicamento que es el Conviven, por ejemplo, y el Conviven que trae, pues trae salbutamol, que sería un receptor beta 2, y trae bromuro de hipatropio, que sería un anticolinérgico. Si es anticolinérgico y el colinérgico hace broncoconstricción, si es anticolinérgico, que va a hacer broncodilatación. Entonces, por dos mecanismos, o estimulando dos receptores diferentes, pues hacemos broncodilatación, ¿no? Otro es el petrógeno. ¿Vale? Muy bien. ¿Pero cómo se llama esa fármaca? ¿Qué es lo que va a pasar con este árbol tráqueo-bronquial? Pues va a pasar algo muy parecido que pasa con el sistema vascular. Y recuerden que cuando hablamos del sistema vascular, hablamos de lo que es el área transversal. ¿Sí? Es decir, que cuánto mide el área, ¿sí? O la superficie de todo lo que sería la circunferencia de la luz de los conductos, de los vasos sanguíneos en este caso. Hablamos, por ejemplo, que el que tenía menor área transversal, ¿cuál era? La aorta, ¿no? Porque era un solo vaso y es lo que mira. Los demás, pues habíamos mencionado que es como si hicieras ahí un ramo de flores que todos los vas acumulando y hacen uno solo, ¿no? Entonces, ¿quiénes tenían mayor área transversal? Pues obviamente los capilares. Aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser el conducto que tiene menor área transversal? La tráquea, efectivamente, en este caso, el área transversal de la tráquea va a ser de 2.5 centímetros cuadrados. Hasta aquí llegué prácticamente a lo que son los bronquioles terminales. Estos bronquioles terminales, pues ahí se va multiplicando, porque agarras todos los bronquioles terminales, los juntas como si fuera un ramo, y entonces, ¿cuánto mide de área transversal? El área transversal de los bronquioles terminales son de 11.800 centímetros cuadrados. O sea, imagínense un área transversal bastante grande. ¿Sí?
Y cuando hablamos de los flujos, hablamos de las velocidades de los flujos, habíamos mencionado que dependiendo ¿Y la tráquea cuánto es? cuando hablamos de las velocidades, habíamos mencionado que tiene que ver mucho con lo que es el área transversal, ¿sí? Entonces, aquí el aire, ¿dónde es donde va a ir con mayor velocidad? En la tráquea, exactamente. En la menor área tenemos mayor velocidad. Entonces, el flujo de aire en la tráquea tiene una mayor velocidad, ¿sí? Y en los bronquiolos terminales, donde tenemos una mayor área transversal, tenemos como resultado que tenemos una menor velocidad. ¿Sale? Viene a menor velocidad. Muy bien. De aquí, desde la tráquea, bueno, más bien desde la nariz, desde la cavidad nasal, desde la laringe, nasofaringe, orofaringe, laringe, ¿sí? Hasta la laringe como tal, pues estamos hablando que son las vías respiratorias superiores. Continuamos con las inferiores, que sería la tráquea, bronquio principal derecho, izquierdo, se siguen dividiendo hasta los bronquiolos terminales. Hasta ahí solamente es zona de conducción, ¿sí? Todo el aire que se va a quedar en la zona de conducción no va a participar en el intercambio. Lo que esté adelante de la zona de conducción ya va a participar en lo que sería el intercambio, hasta llegar a los alveolos. De los bronquiolos terminales, ¿qué bronquiolos siguen? ¿Alguien sabe? No, antes de eso. Vamos a tener bronquiolos de transición. Después de eso, ahora sí ya siguen los bronquiolos respiratorios. Después de eso, ¿qué sigue? No, conductos alveolares. Sí. Después, ahora sí ya Ya siguen los sacos alveolares. sacos alveolares. Luego los alveolos. Y finalmente ya siguen los alveolos. ¿Sí? Hasta aquí es zona de conducción, ¿sí? Todo el aire que llegue a esta zona de conducción, ya dijimos que no se intercambia. Ese sería como un aire desperdiciado, más o menos. Desperdiciado entre comillas, porque si no existiera este aire, pues no existiera el aire que entraría a la zona de conducción. Este aire es necesario para poder empujar al que va a entrar a la zona de intercambio, ¿sí? A este aire se le llama espacio muerto. Por todo este espacio, ¿sí? Por todo el volumen que se va a quedar en esa zona de conducción que no va a participar, se va a llamar espacio muerto, ¿sí? Y ya a partir de los bronquiolos de transición empieza a haber intercambio, no de forma tan efectiva como el de alveolos, pero ya que hay intercambio, bronquiolos de transición, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos, ¿sí? Y ahí se da el intercambio. La cantidad de alveolos pues prácticamente no es reproducible, es decir, que hacemos una sola cantidad de alveolos y con eso nos vamos a ver. Dependiendo de cómo viven nuestros alveolos, nos vamos a restar. ¿Alguien sabe más o menos cuántos alveolos tenemos? La cantidad de alveolos con los que nacemos y tenemos son 300 millones de alveolos, más o menos. 300 millones de alveolos. Si nosotros agarráramos esos 300 millones de alveolos y los extendiéramos y hiciéramos tapizáramos prácticamente todo el piso, y dependiendo del libro que consulte, tendríamos una superficie
de 70 metros cuadrados, algunos libros, algunos otros dicen 120 metros cuadrados, pero es más o menos equivalente a una cancha de tenis. Todos esos alrededores ¿Cuántos son tapizarían 120? una cancha de tenis, de 70 a 120 metros cuadrados de superficie. Obviamente, pues esto no está hablando de una gran cantidad de, una gran área de superficie de intercambio. ¿Sí? Nuestra superficie de intercambio gaseoso es casi los 100 metros cuadrados. Muy bien. Estos alvéolos, ¿de qué están hechos? De un epitelio alveolar. ¿Mande? ¿Cómo? Exactamente. Sí, vamos a tener solamente una capa de epitelio, que es el epitelio alveolar, su membrana basal, y vamos a tener por otra parte lo que sería el endotelio basal. Y esto se llama, ¿cómo se llama? Membrana alveolo-capilar. La membrana alveolo-capilar, parte importante para lo que es el intercambio. Del lado de los alvéolos, ¿qué tipo de células van a conformar este epitelio alveolar? Ya habían mencionado, neumocitos tipo 1. Tenemos tipo 1. Y si tenemos neumocitos tipo 1, tenemos neumocitos tipo 2. Neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 básicamente son células planas, cuya principal función va a ser de revestimiento. Son células de revestimiento y son las más abundantes y son las que ocupan la mayor área de lo que sería la pared alveolar. Ocupan más o menos, o cubren el 95% de la pared alveolar. ¿Son planas? ¿Vale? Planas de revestimiento. Son planas, su función es revestimiento y son las más abundantes. Cubren el 95% de la pared alveolar. Los neumocitos tipo 2 estas son menos planas. Su función no solamente es de revestimiento, sino tienen una función secretora. ¿Y qué secretan? El factor surfactante. Cubren el 5% de la pared alveolar. El 5% de la pared alveolar. Son menos abundantes, obviamente. Y aparte tenemos aquí, en la parte inferior, tenemos células basales, que son como la reserva, ¿sí? Y que van a hacer el intercambio del resto de los neumocitos. Estas células basales se pueden diferenciar ya sea en neumocitos tipo 1 o neumocitos tipo 2. ¿Sí? Si bien los alvéolos son solamente la misma cantidad, pues las células del alveolar sí se pueden estar regenerando constantemente. ¿Sí? No solamente vamos a tener ahí neumocitos tipo 1 o neumocitos tipo 2, vamos a tener aparte gran cantidad de otro tipo de células, ¿sí? Imagínense que básicamente el sistema respiratorio es una zona que está en mayor contacto con el exterior. Si dijéramos, bueno, vamos a hablar de nuestro medio interno, del sistema intersticial, de nuestras células, de nuestro sistema vascular, de nuestro sistema circulatorio, todo está completamente protegido, estamos acorazados con la piel, ¿sí? Pero el sistema respiratorio no, ¿sí? El sistema respiratorio, ¿sí? La única barrera que existe entre el medio interno, que sería el sistema vascular aquí, con el exterior, este es exterior en realidad, ¿sí? Este es medio externo, o sea, todo lo que nosotros metimos por la nariz
pasa por las vías respiratorias superiores, las vías respiratorias inferiores, hasta llegar a dónde? Hasta acá. El medio ambiente externo lo estamos metiendo acá, que prácticamente está a un paso del interior. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo? De que se pueda filtrar, no sé, algún Porque puede entrar algo, ¿no? microorganismo. Una infección es lo más frecuente. ¿Sí? ¿Cuál es la distancia de esta barrera que tiene que pasar de aquí para acá? Media micra. De media micra. Es la distancia entre el interior y el exterior. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que entonces debe de tener, ¿qué debe de tener este sistema? Que tiene que tener sistemas importantes de defensa. ¿Desde dónde empiezan? Desde la nariz, desde el moco nasal, desde las brisas, desde que aquí se atrapan células más grandes, en la faringe, células medianas, células más pequeñas, en las vías respiratorias inferiores. Lo que tiene que ver el moco a nivel del árbol traqueobronquial, lo que tiene que ver la escalera mucociliar en ese sentido para estar limpiándolo. Y cuando llega hasta aquí, pues ¿qué tenemos que tener? Células. Las macrófagos alveolares, ¿no? Sí, entonces aquí tenemos que tener células de defensa. ¿Sí? ¿Qué células de defensa tenemos aquí? Son los macrófagos alveolares, ¿no? Macrófagos alveolares. ¿Qué más tenemos? Células claras también son células de defensa. Tenemos linfocitos. Tenemos plasmocitos. Tenemos células cebadas. ¿Sí? Entonces tenemos ahí macrófagos alveolares, células claras, linfocitos, plasmocitos, células cebadas. Todas esas son sistemas de defensa. ¿Sí? Ahí está muy desarrollado el sistema. De hecho, es el órgano que tiene mayor cantidad de vasos linfáticos. El sistema linfático tiene que ver con lo que es el sistema de defensa. ¿Sí? Entonces, el órgano o el sistema que tiene mayor cantidad de vasos linfáticos son el sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque prácticamente es el punto donde está a media micra exterior con el interior. ¿Vale? Muy bien. Ahorita vamos a hablar solamente de la estructura, de cómo está organizado esta estructura. Después vamos a ver cómo funciona. ¿Vale? Muy bien. Hasta ahí cargamos lo que son las vías respiratorias. Si recuerdan, en los cuadritos que puse atmósfera, después puse vías respiratorias, después ¿qué más puse? ¿Cómo? Bomba torácica, efectivamente. Entonces vamos a hablar de lo que es la bomba torácica. Eso tiene que ver mucho con lo que es la ventilación o el mecanismo de ventilación o la mecánica respiratoria. Muy bien, todo esto, el árbol traqueobronquial, hasta llegar a los alvéolos, se encuentra ¿dónde? En los pulmones. Y aquí están los pulmones. Pero los pulmones es un tejido que prácticamente no es dinámico, quiere decir que no va a tener movimiento continuo. Los pulmones no se llenan de aire porque los pulmones de forma activa se expandan o de forma pasiva se contraigan. Simplemente necesita de una parte externa, una parte accesoria que haga que los pulmones se expandan y se contraigan. ¿Quién hace eso? La cavidad torácica. ¿Sí? La cavidad torácica, el tórax, actúa como un muelle. ¿Sí? Y los pulmones lo único que hacen es seguir el movimiento del tórax. ¿Sí?
y el tórax funciona como una bomba muscular. Gracias a los músculos, tanto inspiratorios como expiratorios, va a generar ese movimiento que haga que ahora los pulmones sigan ese movimiento, sigan ese movimiento. Para eso es muy importante hablar de la estructura de los pulmones. Ya vimos la parte interna de los pulmones, ¿sí? Y externamente tendremos que hablar de una serosa que está cubriendo a los pulmones. Esta serosa hace esto, va recubriendo todo lo que son los pulmones, pegaditos al parénquima pulmonar, llega aquí, se da la vuelta y va de regreso. Y forma dos capas de esta misma serosa. Y esto se llama pleura. ¿Sí? Y vamos a tener dos pleuras, que debe ser la misma, más que da la vuelta y se vuelve a rellenar. ¿Sí? Tenemos la que está adosada firmemente aquí al parénquima pulmonar. ¿Cómo se llama esa pleura? Visceral. Da la vuelta y ahora pasa por encima, pero ahora esa parte está adosada fuertemente a la parte interna de la pared torácica. ¿Cómo se llama? Pleura parietal. ¿Sale? ¿Y qué tenemos? Entre las dos pleuras tenemos un espacio virtual. Espacio virtual porque en realidad no hay espacio. ¿Sí? El poco espacio que existe está ocupado por líquido. ¿Sí? Este líquido es líquido pleural. Que también es un líquido dinámico que todo el tiempo se está en movimiento, está generando y se está absorbiendo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar en este sentido? Que es como si tomáramos dos portaobjetos. ¿Sí? Si ponemos dos portaobjetos o dos pedazos de vidrio, dos láminas de vidrio, y si aparte le ponemos líquido en medio, ¿sí? ¿Los podemos despegar? No. Es muy difícil despegarlos. ¿Sí? ¿Cómo los despegamos? Deslizándolos. ¿Sí? Entonces no permite que se puedan separar, pero sí permite que se puedan deslizar. Entonces es exactamente lo mismo. ¿Sí? Cuando el tórax se expande, ¿qué es lo que jala? Pues jala a la pleura parietal. Como no se puede despegar de la pleura visceral, pues ¿qué es lo que hace? Se expande la parietal e inmediatamente la visceral la sigue y se va a pegar. Sí se puede deslizar. ¿Sí? Al deslizarse, pues ¿qué es lo que hace? Hace que los pulmones se expandan. Pero entonces los pulmones no se expanden porque les entra aire. Los pulmones se expanden porque los jala el tórax. ¿Sí? Y al expandirse de esa forma hace que entre ahora el aire. ¿Sale? Quiere decir que ahora algo muy importante, un concepto muy importante es la presión intrapleural. Esta presión intrapleural es como si fuera una presión de vacío. ¿Sí? Jalamos la pleura parietal y entonces hace una presión de vacío que jala a la otra pleura. Para que sea una presión de vacío, pues va a ser una presión intrapleural negativa. La misma tensión superficial del líquido pleural, ¿sí? Va a dar esa negatividad. Pero, ¿sí? lo que mayor va a contribuir aquí es el sistema linfático. Ese líquido pleural que se está produciendo, ¿sí? Se está produciendo ahí en la serosa, por eso es una serosa. Las células de la pleura están produciendo ese líquido. ¿Y hacia dónde se va? ¿Quién dijimos, quién habíamos mencionado en el sistema vascular que absorbe todo el exceso de líquido del intersticio? El sistema linfático. O sea, funciona como un sistema de drenaje. ¿Quién va a absorber ese líquido de la cavidad pleural? El sistema linfático. Y si habíamos mencionado que los pulmones son los que tienen mayor cantidad de sistemas linfáticos, pues el sistema linfático, ¿sí? Actúa como una aspiradora, es como una aspiradora del espacio pleural. Como que drenan el... Tenemos las dos capas que no se pueden separar, o sí se pueden separar, pero tienen líquido en medio. Y si a esto le conectamos un sistema de aspiración, es como cuando agarras una bolsa
Como que y se... la jalas. Ajá. ¿Y qué hacen las dos paredes? Se une. Se unen. ¿Sí? Exactamente, se pegan. Entonces eso es lo que está haciendo el sistema linfático, esto como una aspiradora y hace que todavía esté más pegado. Crea un vacío, ¿no? ¿Vale? Es Crea un una presión de vacío, pues se llama presión negativa. negativa. ¿Vale? Muy bien, así le dejamos. Mañana.